Si alguien me puede hacer una captura de pantalla ahorita de solo de participantes y me la envía, porque ya entró otra persona. Favor, todos los que están conectados, mantenerse conectados porque voy a considerar la asistencia, ¿verdad? Si solo se conecta un rato, no lo voy a considerar, sí. Entonces, favor, mantenerse hasta el final conectados de estas sesiones del día de hoy, ¿verdad? Excelente. Bueno, no sé, ¿hay preguntas hasta el momento? ¿O está claro? Si hay dudas, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Repito. Entonces, miren que aquí la importancia para este tema de límites, algunos ejercicios hay que recordarlo de matemáticas, ¿verdad? Bien, un concepto importante en límites es que el límite de una función constante, cuando una función es igual a un valor constante, y el límite de dicha función tiende a un valor de x cualquiera, el límite es igual al valor constante. Entonces esto no se debe olvidar, ¿verdad? Que si la función solo es una constante, el límite va a ser igual a esa constante, donde c es cualquier número real. Por ejemplo, sea f de x igual a 100, límite cuando x tiende a menos 7 de 100 es igual a 100. Otro ejemplo, el b, límite cuando x tiende a 8 de 1000, el resultado va a ser 1000. Es decir, el valor de la función. Límite cuando x tiende a 1000 de 47, el resultado es igual a la constante 47, ¿verdad? Y límite cuando x tiende a -1 de 5 tercios, el resultado va a ser igual a 5 treceavos, perdón, igual a 5 treceavos, ¿verdad? Entonces esto deben recordarlo, el límite es cuando la función solo es una constante. Continuidad de funciones. Cuando una función se puede trazar sin levantar el lápiz, ¿verdad? Se dice que la función es continua. Cuando la gráfica de una función tiene interrupciones en su trazo, entonces se habla de una función discontinua. Para que una función f de x se considere continua, en un punto A tiene que cumplir con las tres condiciones siguientes. Número uno, la función de evaluada en A existe. El límite cuando x tiende a de f de x existe y la tercera es que las condiciones uno y 2, límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, es decir, que son iguales la primera y la segunda condición, es la tercera condición. Ejemplo, determinemos si la función y igual x igual a 3x más 2 es continua en x igual a -4. Entonces, vamos a evaluar la función para -4. F evaluada para -4. Evaluamos, ¿verdad? Sería 3 por -4 más 2. La función que tenemos igual a -10. Existe, ¿verdad? Entonces cumple la primera condición. Número 2, límite cuando x tiende a -4 de 3x más 2 eval- eh, el método algebraico se vuelve a evaluar, ¿verdad? 3 por -4 más 2 es igual a -10. También existe, ¿verdad? Cumple la primera y segunda condición.
Número 3, los resultados de uno y 2 son iguales. Entonces concluimos que y igual 3x más 2 es continua en x igual a menos 4. Entonces este es un ejemplo. Se puede decir que la función 3x más 2 es continua en x igual a menos 4, ¿verdad? Bien, ejemplo 2. Nos dicen, determinemos si la función y igual x cuadrado más 5 sobre x menos 2 es continua en x igual a 3. Primera condición, evaluar la función en 3. F de 3 sería 3 al cuadrado más 5 sobre 3 menos 2, sustituyendo el 3 por la variable x. Esto es igual a 14 sobre 1 igual a 14. Entonces existe, ¿verdad? Número 2, límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 5 sobre x menos 2 se vuelve a evaluar, ¿verdad? Que el método algebraico para calcular límites sería 3 al cuadrado más 5 sobre 3 menos 2 queda 14 sobre 1 igual a 14 existe. Entonces los resultados de condiciones 1 y 2 son iguales. Resultados dan 14 los dos. Entonces, al determinar que las tres condiciones de continuidad se han cumplido, concluimos que la función abajo, que la función y igual x cuadrado más 5 sobre x menos 2 es continua en x igual a 3. Abajo observamos gráficas de una función continua y dos discontinuas, ¿verdad? Digamos, los dos primeros ejemplos son funciones continuas. El primer ejemplo es una función continua, perdón, porque no hay que levantar el lápiz para trazarlo. Pero ya la segunda y la tercera sí son discontinuas porque se cortan, ¿verdad? Aquí hay un corte, entonces la gráfica aquí es discontinua. Y un ejemplo, una función racional de uno sobre x también es discontinua. Se cortan en x igual a cero, ¿verdad? Entonces, este primer caso es continua y estas son discontinuas, ¿verdad? Y, gráficamente. Ejemplo 3. Tenemos, determinemos si la función y igual x cuadrado más 2x menos 3 sobre sobre x más 3 es continua en x igual a 3. Evaluando tenemos menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 sobre menos 3 más 3, ¿verdad? Si evaluamos arriba, ¿verdad? Aquí me queda 9 menos 6 menos 3. Se me va a hacer cero. ¿Por qué me queda 9 positivo? Porque cuando estemos usando la calculadora hay que cerrarlo, esa base entre paréntesis, ¿verdad? Menos 3 se encierra entre paréntesis. Elevado al cuadrado me va a quedar 9 positivo, ¿verdad? Porque es menos por menos da más. Hay que recordar eso al utilizar la calculadora, al calcular esta potencia con base negativa. Entonces aquí me queda cero en el numerador. En el denominador, menos 3 más 3 se anulan, ¿verdad? Queda cero. Queda forma indeterminada, no existe. Entonces, en este caso no cumple con la primera condición, no la cumple, ¿verdad? Ahora, segunda condición, dice el límite cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 3. Como al evaluarlo, ¿verdad? En el primer paso, para la primera condición nos da indeterminada, significa que sí el límite tiene una solución, ¿verdad? Sí existe el límite, pero tenemos que reescribirlo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que factorizar este trinomio. El denominador ya no se puede factorizar, pero el trinomio que tenemos arriba sí lo podemos factorizar. ¿Cómo se factoriza? Lo voy a escribir acá. Recordando, ¿verdad? Se abren dos factores, ¿verdad? Se abren dos factores. El primer término de cada factor es x. El signo que vamos a poner acá en el primer factor es el signo del segundo término del trinomio, que es más. Y el signo que vamos a poner en el segundo factor no es este signo, sino que el que salga de multiplicar más por menos.
el signo del segundo y tercer término. Más por menos da menos, ¿verdad? Más por menos da menos, entonces se coloca acá, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar dos números que multiplicados me den a 3 y sumados o restados según el signo que tengan, me den a 2 positivo. Y se pone el mayor en el primer factor. ¿Qué números cumplen con esa condición? Sería 3 y uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 por menos uno da menos 3 y 3 menos uno da 2 positivo. Entonces, si no es tan claro, deben repasar este concepto. Creo que hay un video ahí que está subido en el campus virtual de estos temas de matemáticas que para reforzar el cálculo. Entonces, esta factorización, el límite se reescribe, ¿verdad? Entonces este límite, esta notación se vuelve a poner para reescribirlo y ya se pone factorizado el numerador. El denominador ya no se puede factorizar, ¿verdad? Queda el mismo factor, x más 3. Si observan, el factor x más 3 está en el numerador y denominador, entonces se pueden eliminar. Entonces esta función del límite me queda simplificada como límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 1. Evaluando, ¿verdad? Aquí ya podemos evaluar algebraicamente, quedaría menos 3 menos uno. Esto es igual a negativo 4, ¿verdad? Entonces, aquí se demuestra que tiene límite, pero ¿qué sucede? Como la primera condición no cumple, entonces no va a haber continuidad, ¿verdad? Entonces, como resultados de condición uno y 2 son diferentes, 0 sobre 0 diferente a menos 4 los resultados, la primera condición de continuidad no se cumple, ni la tercera. Entonces decimos que la función y igual x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 3 es discontinua en x igual a menos 3. Bien, ahora para efectos del ejercicio de la guía, si la primera, un ejercicio que les ponga de esto, si la primera condición queda indeterminada, un ejercicio de continuidad, claro, ¿verdad? Entonces no cumple, entonces ustedes ahí ya pueden parar en un ejercicio, no deben demostrar las otras dos condiciones, sino que ya pueden parar y dicen, no se cumple, es indeterminada, no existe, entonces ya la función no es continua, ya no tienen que demostrar las otras dos condiciones. Yo acepto así estos ejercicios de continuidad, ¿verdad? Para efectos de los ejercicios de la guía que tienen que hacer. Bueno, no sé, ¿hay preguntas? Bueno, pasamos al tema 3, derivadas algebraicas. La definición de una derivada se plantea como un límite. La derivada se escribe en notación de función, solo que se agrega una comita en la parte derecha, arriba de la letra f de la función. La fórmula de la derivada está determinada por límite cuando el incremento en x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Se puede observar que equivale al límite cuando delta x tiende a cero de la tasa de cambio promedio de y igual f de x con respecto a x. Las notaciones, como se puede expresar la derivada de una función y igual f de x, son las siguientes. F con la comita k, o solo la variable y, ¿verdad? Con la comita. Esta notación de minúscula de y sobre dx, o bien de subíndice x multiplicada por la letra y, ¿verdad? Estas son diferentes notaciones como se puede expresar la derivada de una función. Si ustedes observan la fórmula anterior, también se podría escribir como y' igual límite cuando el incremento a x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x
sobre delta X. No sé, ¿alguien observa algo? ¿Se les hace conocida esta parte de la fórmula? Si ustedes observan, esta es la fórmula, esta parte que está acá, ¿verdad? De la fórmula del límite, no es otra cosa que la fórmula de la tasa de cambio promedio, ¿verdad? O sea que el límite viene siendo la derivada de y va a ser, viene siendo el límite cuando el incremento en x tiende a cero de la tasa de cambio promedio. Entonces, la derivada por su definición es la tasa de cambio promedio instantánea, ¿verdad? De y con respecto a x en un punto específico. Decía yo de que la tasa de cambio promedio está determinada por esta recta, ¿verdad? Esta cuerda de un punto de aquí a acá, ¿verdad? Esta línea recta, esa es la tasa de cambio promedio, delta y sobre delta x, ¿verdad? Ajá. Pero la tasa, la derivada, ¿verdad? El límite, lo que dice la definición, la derivada de y va a estar dada por esta recta, que es tangente en un punto, ¿verdad? Porque la derivada viene siendo la tasa de cambio promedio instantánea, es decir, cuando hay un cambio mínimo en x, entonces es esta recta la tangente, esta es la derivada, ¿verdad? Esta viene siendo la derivada y igual f' de x, ¿verdad? Bueno, pero esto no es que va a venir en examen solo para que se ilustren el concepto, ¿verdad? No es que no viene en examen ni se analiza este tipo de ejercicio con esta gráfica. Sin embargo, calcular la derivada con la fórmula de su definición puede resultar bastante tediosa, por lo que existen fórmulas que ayudan a agilizar su cálculo. Entonces existen todas estas fórmulas de derivadas algebraicas que tenemos que si y es igual a c, donde c es una constante real, la derivada de y va a ser igual a cero, ¿verdad? Usamos la notación y con la comita, no f con la comita, f de x con la comita, sino que y prima, la notación. Entonces estas fórmulas tienen que quizás no aprenderlas, pero sí escribirlas, tenerlas a mano, ¿verdad? Importante para que las sepan usar. Si ustedes no manejan la mayoría de estas fórmulas de derivadas, del primer parcial van a tener problemas con el segundo y tercer parcial de esta asignatura de cálculo, ¿verdad? Entonces es importante que las sepan aplicar y las tengan a mano siempre. Entonces decía, si y es igual a una constante, su derivada va a ser cero. Si y es igual a x, su derivada va a ser uno. Si y es igual a c por x, donde c es una constante real, la derivada va a ser igual a la constante. S- perdón, si y es igual u más o menos b más o menos w, donde u, b y w son funciones de x, la derivada de y va a ser la derivada de u más menos derivada de b más menos derivada de w. Este más menos indico que puede ser una operación que esté sumando o bien restando, ¿verdad? Más menos, cualquiera de las operaciones suma o resta. Tenemos la fórmula 5 que si y es igual x a la n, donde n es cualquier número real, la derivada de y sería n, que es el exponente que pasa a multiplicar a la variable, por x a la n menos 1. Es decir, que en esta fórmula el exponente de la variable x se le resta una unidad, ¿verdad? Y si y es igual c por u, donde c es una constante y u es una función de x, la derivada de y sería c por la derivada de u. Voy a que hasta el- vamos a quedarnos estas fórmulas para explicar hasta la Saber, para ver ejemplos. Que aquí las vuelvo a copiar, ¿verdad? Las inserto, que están un poco pequeñas, ¿verdad? La fórmula dice, ejemplo A, derivar siguientes funciones, inciso A, y igual a 10. Entonces, en y igual a 10 se aplica la fórmula 1, que nos dice que y es igual a c, una constante, entonces su derivada va a ser
cero, ¿verdad? Entonces aquí el resultado de esta derivada de si y es igual a 10, su derivada es cero. Si y es igual a x, se aplica directamente la fórmula, ¿verdad? Que dice que si y es igual a x, su derivada es uno. Entonces aquí el resultado es uno, ¿verdad? Si y es igual a x. Inciso C, si y es igual a negativo 5x, entonces se le aplica la tercera fórmula que nos dice que si y es igual a c por x, donde c es una constante real, su derivada, la derivada de y va a ser igual a c. Entonces aquí c es menos 5. Aplicando la fórmula 3, la derivada de y va a ser igual a menos 5, la constante. Si y es igual a un tercio de x, también se aplica la fórmula 3, ¿verdad? Un tercio sería la constante. Entonces, su derivada, ¿cuál sería? ¿Alguien me contesta? ¿Alguien me puede contestar acá cuál sería el resultado de la derivada de y? Aplicando la fórmula 3, que dice que si y es igual a cx, la derivada sería c. ¿Cuál sería el resultado acá? Un tercio. Un tercio, correcto. Un tercio. Aquí, el siguiente es similar. Es raíz cuadrada de 5 multiplicada por x. La raíz está fuera de... no incluye a x. ¿Cuál sería el resultado? ¿Alguien me puede contestar? Raíz cuadrada de 5 es una constante, también es un número real, solo que es un radical, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál es el resultado ahí? Raíz cuadrada de 5. Correcto, raíz cuadrada de 5. Ahora, pasamos al inciso F. Tenemos una función que consta de dos términos, o sea, se puede considerar como que es una resta de funciones. Y igual 2x menos 5. Entonces se va a aplicar la fórmula 4, ¿verdad? O sea, aquí se aplican varias fórmulas, la fórmula uno, la 3 y la 4, que nos dice que si hay dos funciones de x están sumando, la derivada de esa función es la derivada de cada término, ¿verdad? Entonces, aquí esto equivale a derivar el primer término menos la derivada del segundo término. La derivada que se le aplica al primer término sería la fórmula 3, ¿verdad? Entonces, quedaría 2 acá, ¿verdad? Y la derivada de 5 es la primera fórmula, la derivada de una constante es cero. Entonces, por tanto, aquí el resultado quedaría igual a 2, ¿verdad? Igual a 2, es decir, la derivada del primer término, porque la del segundo término, una constante se hace cero. Ahora, el siguiente ejercicio, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál? Sería la derivada de menos 7 más la derivada de la constante 6. ¿Cómo quedaría el resultado ahí? El resultado final. El primer término sería, se le aplica la fórmula 3, una Cx, ¿verdad? Que sería igual a la constante. Y al segundo término se le aplica la primera fórmula, que la derivada de una constante sola es cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Alguien me contesta? Solo sería, solo un término sería el resultado final acá, y parecido al ejemplo anterior. ¿Cuál sería el resultado? -1. ¿Por qué negativo uno? -7. Negativo 7, ¿verdad? Sí. Si hubiera habido menos x, si hubiera estado acá menos x, que equivale a menos uno por x, ahí sí, pero es negativo 7. Esa sería la respuesta. Bueno,
Ahora vamos, miramos casos de derivada de una potencia, que es la quinta fórmula. La quinta fórmula que nos dice que si y es igual x a la n, que aquí le inserto, ¿verdad? Donde n es cualquier número real, su derivada va a ser n por x a la n menos uno, derivada de una potencia, ¿verdad? Entonces aquí, aplicando esta fórmula 5, para y igual x a la 3, su derivada va a ser 3 por x a la 3 menos uno. O sea, se hace una resta en el exponente. El exponente original pasa a multiplicar a x y se le resta en una unidad. Me va a quedar 3x a la 2, ¿verdad? 3x a la 2, esa va a ser la derivada. Ahora, y igual x a la menos 2. Se aplica siempre esta fórmula. Entonces, el menos 2 pasa a multiplicar por x, pero hay que tener el cuidado, ¿verdad? Que menos 2 el exponente se le resta uno. Menos 2 menos uno, porque son negativos, van a sumar ellos y el resultado va a ser negativo 3, ¿verdad? Entonces el resultado acá va a ser menos 2x a la menos 3. Ahora, falta hacer este, ¿verdad? Lo dejé en blanco. ¿Cuál sería el resultado aplicando esta fórmula? Que si es igual a x a la n, su derivada es n por x a la n menos uno. ¿Cuál sería el resultado? Aquí el exponente es un medio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con ese exponente? Pasa a multiplicar, ¿verdad? Un medio. Aquí, ¿qué iría a la par de un medio en el resultado? Estamos aplicando x, ¿verdad? ¿Y qué valor me va a quedar en el exponente? Menos uno. No, tienen que irse a la calculadora y restar un medio menos uno es igual menos un medio. La calculadora tiene la tecla de forma de fracción, ¿verdad? Pueden usar fracciones ahí con la calculadora. Uno, un medio menos uno les tiene que dar menos un medio. Entonces el resultado sería menos un medio. O sea, un medio por x a la menos un medio. Compruébenlo en la calculadora usando esta tecla, ¿verdad? O sea, para escribir un medio, escriben uno, la tecla ABC, y después 2 menos uno, y ya les va a dar el resultado menos un medio. Recordando el uso de la calculadora de matemáticas, ¿verdad? Y de precálculo. Recuerden que, aparte que en precálculo tuvieron que usar fracciones, ¿verdad? Entonces ya tienen que manejar esa tecla, ¿verdad? Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Dice, y igual 3 por x a la 2. Aquí se aplica fórmula 5 y 6, porque hay una constante multiplicando la potencia. Y entonces existe esta otra fórmula que nos dice que si y es igual c por u, donde c es una constante, perdón, y u es una función de la forma x, entonces la derivada sería y igual c por la derivada de u. Es decir, y a esta parte de x a la 2 le aplicamos esta fórmula, ¿verdad? La que aplicamos en los ejercicios anteriores, ¿verdad? O sea, que esa constante, al derivar esa constante la copiamos, va a multiplicar a la derivada de x a la 2. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? El exponente que pasa a multiplicar, ¿verdad? El 2 y x que resta en una unidad del exponente, ¿verdad? Nada más que aquí no lo pongo acá. Aquí sería, la derivada sería 3 por 2x a la 2 menos uno, ¿verdad? ¿Y cuánto es 2 menos uno? Uno, pero cuando el exponente es uno de una variable no se escribe, entonces por eso es que al final queda 6x a la uno, esto es igual a 6x, que aquí no está escrito, pero es lo que ocurre, ¿verdad? Que el exponente aquí se resta en una unidad, el exponente original, 2 menos uno queda uno, pero que no se escribe, ¿verdad? Por eso nos queda esta respuesta. Ahora, ¿cómo el siguiente ejercicio no está resuelto? ¿Cuál sería la derivada? Esa constante.
Un medio va a multiplicar a la derivada de x a la 4, donde se le aplica esta fórmula de la fórmula 5 que está aquí, ¿verdad? La que dice si y es igual a x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. ¿Cuál sería la derivada de esa variable x a la 4? ¿Alguien me ayuda? Un medio. No, la derivada de x a la 4. Un medio ya lo saqué. Yo solo pregunto la derivada de x a la 4. ¿Cuánto quedaría de x a la 4 aplicando esta fórmula? Cero. ¿Por qué cero? No, X. X a la 4. no. Sería 4. El exponente pasa a multiplicar por x a la 4 menos 1. Entonces va a quedar un exponente 3 ahí. Entonces tenemos que multiplicar un medio por 4. Un medio por 4 me va a quedar 2 por x a la 3. O sea que es- x a la 4 derivando hay que aplicar esta fórmula, ¿verdad? La constante un medio solo va a multiplicar a la derivada de x a la 4. Entonces al final esto me va a quedar 2x a la 3. Bien, ahora nos piden derivar y igual x a la 3 menos 5x cuadrado más un tercio por x más raíz de 3. Raíz de 3 es una constante, entonces aquí vamos a aplicar varias fórmulas, ¿verdad? De potencia, de la primera, ¿verdad? De si y es igual a c por x y igual a la constante y se aplica a cada una de los términos. La derivada del primer término de x a la 3 sería 3 por x a la 3 menos 1, resta el exponente. La derivada del segundo término, esa constante 5, va a multiplicar a la derivada de x a la 2. La derivada de x a la 2, el 2 pasa a multiplicar y x se le resta en una unidad al exponente. La derivada de un tercio de x se aplica la fórmula de este tipo, que si es igual a c por x, su derivada va a ser una constante. Entonces me queda un tercio. Y la derivada de raíz de 3 es una constante. La derivada de una constante su derivada es cero, ¿verdad? Entonces, simplificando eh, eh, estas operaciones aquí, me quedaría 3 por x a la 2 menos 5 por 2 multiplica, que es 10 menos 10 y 2 a la menos uno x a la uno x, que no se escribe el exponente uno más un tercio. Y este sería el resultado final de esa derivada, ¿verdad? Que tiene, o sea, que se obtiene derivando cada uno de los términos aplicándole la fórmula que corresponde, ¿verdad? Bueno, derivadas de productos y cocientes. Entonces, para las derivadas de productos y cocientes existen la fórmula 7 8 que están al inicio, ¿verdad? Pero lo que hago es que las vuelvo a copiar acá, ¿verdad? Porque no las mencioné de la página que está todo el fondo azul porque se iban a olvidar, ¿verdad? Para los ejemplos. Entonces las vuelvo a copiar acá. Entonces la derivada de un producto tenemos esta fórmula. El producto de dos funciones, que si y es igual u por b, la derivada va a ser la primera función u por la derivada de b más la segunda función b por la derivada de u. Si tenemos un cociente, es decir, que dos funciones se dividen entre sí, una función es igual al cociente de dos funciones, la derivada de si y es igual u sobre b, entonces su derivada va a ser b por la derivada de u menos u por la derivada de b, dividido entre p al cuadrado, ¿verdad?
Para estos casos se pueden aplicar todas las fórmulas vistas más las del producto y cociente de funciones. Por ejemplo, derivar siguientes funciones. Tenemos y igual 5x más 3 por 5 menos 2x. Para derivar este tipo de funciones es importante identificar cuál es u y cuál es b. Digamos, en este caso, lo que está dentro del primer paréntesis es u y lo que está dentro del segundo paréntesis sería b, ¿verdad? Entonces u sería 5x más 3 y b sería 5 menos 2x. Derivando esto me quedaría derivada de 5x, una constante multiplicada por x, su derivada es la constante 5 y la derivada de una constante sola es 0. Entonces el resultado sería 5. Y la derivada de b sería la derivada de una constante que es 0 menos la derivada de una constante por x que es igual a la constante menos 2. 0 menos 2 sería menos 2. Entonces vamos a aplicar la fórmula sustituyendo, ¿verdad? Los valores que tenemos, ¿verdad? Esta fórmula es la que se va a aplicar. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que la derivada de un producto de u por b sería la función u sin derivar, ¿verdad? La función u sin derivar, que es 5x más 3, ¿verdad? Que es esta, por la derivada de b. ¿Cuál es la derivada de b? Menos 2.